a todos y bienvenidos un día más al canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Daniela y en el video de hoy te voy a enseñar a realizar este bellísimo neceser o clutch, que es muy fácil de hacer. Está hecho con crochet, con un trapillo muy delgadito. Tiene un forrito, también te voy a enseñar cómo poner el forro, que es también muy fácil. Lo puedes hacer tanto a máquina como a mano. Y también tiene una borla aquí como decoración que le da un toque muy bonito. Y antes de comenzar con el tutorial, te voy a invitar a que te suscribas al canal si todavía no lo has hecho, para que así no te pierdas de ninguno de los videos que yo subo cada semana. Y también aprovecho de decirte que todavía estás a tiempo de participar en nuestro sorteo que estamos realizando. Este viernes ya lo vamos a cerrar, así que si todavía no has participado, todavía tienes tiempo. Y ahora sí, sin nada más que decir, vamos a comenzar con el tutorial. Para realizar este neceser o clutch voy a utilizar este ganchillo que es de 10 milímetros, que va de acorde con el grosor de mi ovillo. Y voy a utilizar este ovillo que es un trapillo muy delgadito. Voy a utilizar hebra doble para que me quede un poquitito más grueso. No hace falta que tengas este material, este trapillo, ni trapillo en general. Puedes utilizar el material que tú quieras, lana, cualquier cosa que tengas por casa. Este es de la marca Bernat Maker. Y por aquí atrásito te voy a dejar las especificaciones de mi ovillo para que te hagas una idea más o menos. Es del número 5 y me recomienda utilizar un ganchillo de 8 milímetros, pero como te digo voy a utilizar hebra doble, entonces por eso vamos a cambiar a 10 milímetros. También voy a utilizar unas tijeras, aguja lanera, un marcador de puntos, una cinta métrica, tela para realizar el forro y un cierre o cremallera. El mío es de 30 centímetros, 12 pulgadas, pero me va a sobrar un poquito, así que lo voy a cortar. También accesorios para poner nuestra borla y por último hilo y aguja. Como te mencioné anteriormente, voy a utilizar hebra doble, por lo que tenemos acá la hebra que sale por fuera del ovillo. Y ahora voy a buscar la que está en el centro y lo voy a tirar hasta encontrar la otra punta del ovillo. De esa manera ya tengo hebra doble y no necesito dos ovillos, sino que de uno ya puedo tener la hebra doble. Recuerda que si no tienes este tipo de trapillo, puedes utilizar el material que tú quieras. Vamos a comenzar realizando un nudo corredizo y luego vamos a realizar cadenetas. Las cadenetas van a depender del ancho del que tú quieras tu neceser. En este caso yo voy a hacer 22 cadenetas. Al final del video te voy a mostrar el tamaño final de mi neceser para que tú veas y tengas una idea más o menos. Y luego que haya hecho las 22 cadenetas voy a hacer una extra de subida, y en la segunda cadeneta desde el ganchillo es donde voy a hacer un punto bajo. Entonces hacemos el primer punto bajo y marcamos ese punto para saber dónde es que empiezan nuestras vueltas. Y ahora voy a continuar tejiendo puntos bajos en cada cadeneta. Recuerda que debes tener 22 puntos bajos en total. Y ahora que ya llegaste al final, vamos a comenzar a trabajar ahora en el otro lado de la cadeneta, que simplemente lo único que debemos hacer es continuar tejiendo en el otro lado de la cadeneta. Entonces el primer punto deberá ser aquí mismo donde hicimos el último punto de esta fila. Introducimos el ganchillo y hacemos punto bajo en ese mismo punto. Y ahora que ya hemos dado la vuelta un poquito mejor, aquí donde están esos agujeritos te puedes dar cuenta que es donde deben ir los otros puntos bajos. Cada punto bajo de la vuelta anterior debe tener su mismo espejito, por así decirlo, reflejado al frente, por lo que debes tener 22 puntos bajos nuevamente en la vuelta de la cadeneta.
Entonces vas a continuar tejiendo estos puntos bajos al frente hasta que completes los 22 puntos y así te dará un total de 44 puntos para que también tengas ahí una idea del total de puntos hasta que llegues al marcador que pusimos al inicio. Aquí, si te das cuenta, en cada una de las crucecitas estas es donde debe ir el punto bajo, que con un ovillo más grueso o trapillo es mucho más fácil de identificarlos, y así es como te debe ir quedando tu trabajo. Una vez que llegaste al final, aquí puede parecerte un poquito confuso. En esta parte de acá es donde va el penúltimo punto, y luego donde mismo hiciste el primer punto bajo, justo ahí en la esquina es donde debes hacer el último punto bajo. Y de esa manera debes tener la misma cantidad de puntos en un lado como en el otro. Y ahora, nada más para comenzar la vuelta número 2, vamos a quitar nuestro marcador y vamos a realizar un punto bajo y vamos a volver a marcar ese inicio. Es en esta vuelta donde vamos a comenzar a hacer el punto tan bonito que tiene nuestro neceser. Ahora vamos a realizar una cadeneta al aire y el siguiente punto lo vamos a saltar, y en el que viene hacemos otro punto bajo. Esta será la manera en la que haremos todo nuestro neceser. Una vez más, vamos a realizar una cadeneta al aire, nos saltamos ese punto y en el que viene es donde hacemos entonces otro punto bajo. Y vamos a realizar este mismo proceso durante toda la vuelta hasta que lleguemos nuevamente al marcador. Una vez que has llegado al final, el último punto deberá ser una cadeneta al aire. Y ahora vamos a comenzar la vuelta número 3. Y para eso vamos a sacar el marcador. Y donde va el marcador es donde vamos a realizar un punto bajo. Volvemos a marcar ese punto y ahora hacemos una cadeneta al aire, y nuestro siguiente punto bajo deberá ir en este agujerito que nos dejó la cadeneta de la vuelta anterior. Ahí hacemos el punto bajo y luego realizamos otra cadeneta y vamos a ir haciendo los puntos bajos en cada agujerito que nos dejaron las cadenetas anteriormente. Entonces de esa manera se van a ir como rellenando esos espacios, y debemos continuar haciendo esto a lo largo de toda nuestra vuelta hasta que lleguemos al final. Y una vez que lleguemos al final vamos a continuar haciendo el mismo proceso hasta completar el alto o el largo de tu clutch o neceser. En mi caso yo voy a hacer un total de 20 vueltas, así que tú puedes hacer también 20 vueltas o tan largo, o si quieres más cortito también más cortito. Eso es totalmente opción tuya. Ya que hemos terminado nuestras 20 vueltas, algo así más o menos nos debe ir quedando, y yo ahora voy a hacer una última vuelta para rematar, que será con puntos deslizados. Pero los puntos deslizados no los voy a hacer tomando el punto completo, sino que voy a tomar solamente la hebra que está adentro o arriba. Aquí, como puedes ver, esta V que se marca, normalmente tomamos las dos hebras. En este caso solamente voy a tomar la de atrás o de arriba, como tú quieras verlo, para que me quede un efecto más bonito. Y no sé, me gusta el toquecito que les da. Tú puedes hacerlo, o si quieres te saltas este paso, es totalmente opcional. Ya que terminamos eso, cortamos la hebra y lo vamos a pasar hacia adentro. Lo escondemos un poquito y luego de esconderlo, como esto es trapillo, o sea es género, voy a coserlo un poquito para que no se me vaya a salir por ningún motivo el trapillo. Pero si tú lo estás haciendo con lana normal, simplemente esconde bien esas hebras y haz un nudito para que no se te salga. Así más o menos es como nos va quedando nuestro clutch.
Aquí no sé si pueden ver bien, le he puesto ya el logo de mi marca. Si tú tienes algún logo, este es el mejor momento para ponerlo porque luego vamos a tener el forrito y va a ser más complicado. Ahora vamos a tomar nuestros materiales para realizar el forrito. Tomamos nuestra tela que debemos tener previamente cortada, que deben ser del ancho y largo de nuestro neceser, dejando 1 centímetro más para que le dejemos ese borde de costura. Y luego vamos a tomar nuestro cierre o cremallera. También recuerden que deben tener un par de alfileres para que podamos afirmar por aquí nuestro cierre. Tomamos nuestra tela y la vamos a poner con el derecho mirando hacia nosotros, y luego nuestro cierre o cremallera debe estar de igual manera con su derecho o los dientecitos mirando hacia nosotros, porque queremos que el derecho de nuestra tela quede en la parte de adentro del forrito. Y una vez que ya lo tienes de la manera que lo quieres y que lo vas a coser, simplemente amárralo o afírmalo por ahí con algunos alfileres para que no se haga ningún problema el momento de coserlo. Y luego puedes pasar con tu máquina de coser y coser esta parte de arriba. No vayas a coser la de abajo para que no te equivoques. Coses solamente la parte de arriba, puede ser a máquina, puede ser a mano, no importa, hazlo como tú quieras o con los implementos que tengas en casa. Ya que cosimos la primera parte, ahora vamos a hacer exactamente lo mismo con la segunda. Ponemos el derecho enfrentado y luego el cierrecito o la cremallera que nos mire hacia nosotros y la posicionamos de esa manera en esta parte. Como es la segunda tela, debemos tener siempre mucho ojo en las esquinas para que nos queden bien alineadas las dos telas. No queremos que una nos quede más chueca y la otra también, entonces asegúrate que nos queden súper bien alineadas y lo vas a afirmar con alfileres. Y ya que lo tienes todo afirmado con los alfileres, vas a pasar nuevamente tu máquina o coserlo a mano por la parte de arriba, solamente por la parte de arriba. Y así más o menos nos debe ir quedando. Ahora, antes de coser y cerrar nuestro forro por completo, lo vamos a abrir de esta manera y lo vamos a estirar y vamos a pasar la plancha aquí justo en la orilla que está cerquita del cierre para que nos quede aquí bien estiradito y no se nos vaya a enganchar luego la tela con el cierre, así que pasa la planchita por ahí. Y así más o menos es como nos ha quedado, bien estiradito. Y ahora vamos a pasar a cerrar por completo nuestro forrito y para eso vamos a ponerlo con sus derechos enfrentados como lo teníamos anteriormente y vamos a ajustar y alinear bien los bordes para que nos queden derechitos. Le vamos a poner unos alfileres para que no se nos mueva. Y una vez que ya hayas puesto en todo el largo, ahora también vamos a poner un alfiler aquí en la parte del cierre porque también vamos a coser en esta parte de arriba. Aquí vamos a abrir el cierre y le vamos a poner un alfiler también en esta parte de arriba. Recuerda que si estás cosiendo con máquina, ten mucho cuidado al momento de pasar por aquí para que no se te vaya a quebrar tu aguja. Y una vez que tenemos esto de la manera que ya lo queremos, entonces lo vamos a pasar a coser. Y una vez que ya lo cosimos, así nos debe haber quedado. En la parte de aquí del cierre yo le di unas puntaditas porque como voy a cortar el exceso, no quiero tampoco que se me abra y se me salga el ganchito del cierre. Entonces le hice unas puntaditas por ahí para que haga como tope y así nos debe quedar. Si tú también tienes un cierre que es más largo, también haz lo mismo y lo cortas. Y ahora vamos a pasar a ponerlo dentro de nuestro clutch o neceser de ganchillo. Simplemente ábrelo por completo, lo posicionas y lo pones ahí donde debe ir. Y una vez que eso está listo, vas a comenzar a ponerle alfileres en la parte de arriba para que se afirme y tú sepas exactamente dónde tienes que coser. Y una vez que eso está listo, entonces vamos a comenzar a coserlo. En este caso yo voy a coserlo a mano porque me parece la manera en la que queda mejor.
y lo voy a ir cosiendo de esta manera a lo largo de todo el neceser. Si tú necesitas hacerle costura doble, hazle la costura doble. Si no, con una pasada está bien, si consideras que está bien. Y una vez que ya hayas terminado, más o menos así te debe haber quedado. Ya está listo tu neceser o clutch, muy fácil y bonito. Y ahora por supuesto hay que darle un toque muy bonito y le he puesto esta borla por aquí para que quede más bonito y no sé, para que le dé ese toque decorativo. Si no sabes cómo realizar estas borlas, recuerda que hace un tiempo yo hice un video tutorial que te voy a dejar por aquí para que vayas por allá a verlo y así puedas aprender cómo hacer las borlas, que son muy fáciles. Y ya por último te dejo por aquí las medidas de mi neceser o clutch: 9 pulgadas de ancho, 23 centímetros y de largo me ha quedado 7 pulgadas, es decir 18 centímetros. Así que para que tengas una idea. Y bueno familia, eso ha sido todo por el tutorial. Espero que les haya gustado muchísimo. Si les gustó este video, no se olviden de darle like y de compartir con sus amigos si sabes que a alguien le puede interesar y servir este video. Y tampoco te olvides de suscribirte al canal. Muchas gracias a todos los que siempre están aquí apoyándome en estas actividades tan bonitas que son la costura y el crochet. Y nos vemos en el siguiente video tutorial. Bye.